esta persona está estafando. Por favor, esto no se trata de venganza, esto no se trata de querer ver a una persona destruida, pero esto se trata de que hay que hacer justicia y de que estas cosas tienen que parar acá en Aruba. Estoy acá hoy dando mi testimonio que yo voy a hacer breve y en resumen. Por razones de seguridad, me admito, no voy a revelar mi nombre ni mis datos. Esta denuncia va en contra de una persona la cual yo conozco desde hace poco tiempo, antes de que yo empezara a trabajar con él. Esta persona me ofreció que trabajara con él, la cual la compañía se llama Ishmedia Studio, es el dueño de Aruba Tourist Channel, Amigo, que es el periódico holandés, y conjuntamente el Advisor. Advisor es un periódico que va a todos los hoteles de Aruba. Esta persona me ofreció que empezara a trabajar con él la primera semana de para febrero, todo el mes, ofreciéndome un salario de 2.500 florines mensual más el 25% de las comisiones, la cual el mes de febrero cerré varios contratos para la compañía Aruba Tourist Channel. Cerré dos contratos de 2.745 florines, que son $1.500 cada uno, dos son 3.000. La cual me correspondía el 25%, que es una suma de 1.372 florines. Aparte, para una nueva campaña que salió que se llama el Billboard, Walking Billboard, cerré un contrato de 1.400 florines, no recuerdo mucho el monto, pero y aparte cerré uno para el periódico El Advisor. Esta persona me debe actualmente 2.500 florines más, me debe en total 3.882 con los comisión. Yo quiero hacer un llamado porque no es posible que hay personas que viven estando en la isla de Aruba, que tienen tremendo estatus según ellos, tienen tremenda empresa. La persona sabe quién es, él sabe porque yo le dije que iba directo con él, porque yo hice el negocio, fue con él, yo no tengo miedo de Aruba. Pero sí quiero hacer un llamado a las autoridades y sí quiero denunciar que si me sucede algo, que por favor sepan que la persona que se llama Ishwar Darjanani, dueño de Aruba Tourist Channel, Ishmedia Studio, el Advisor y Amigo, periódico holandés que está actualmente en quiebra, está detrás de mí. Entonces yo hago un llamado a las autoridades, al Ministerio Público, a todos los ministros, a los dueños de directores de ATA y AJATA. No es posible que estén haciendo o lo tengan como persona de estatus trabajando con ellos, y que esta persona sea un estafador y que ponga en muchas personas perjudicadas. Todos somos trabajadores, todos venimos acá a Aruba, todos estamos bien, todos estamos legales y no es posible que esta persona esté estafando. Por favor, esto no se trata de venganza, esto no se trata de querer ver a una persona destruida, pero esto se trata de que hay que hacer justicia y de que estas cosas tienen que parar acá en Aruba. Cabe destacar que esta persona, yo estuve mucho tiempo detrás de él, tuve más de un mes pidiéndole que por favor me pagara, y él me decía mañana, hoy, que las empresas me tienen que pagar. Cuando yo cerré los contratos de él, en el mes de febrero, que prácticamente casi $8.000, todo el dinero iba a Amigo ND, pero esta persona no sé qué hizo con el dinero, no sé, yo tengo las pruebas, yo tengo los payslips, yo tengo los contratos, yo tengo todo. Entonces esta persona usa mucho PayPal. También les quiero decir que él tuvo chance hasta el viernes de pagarme y no lo hizo. Y porque no lo hizo, el miércoles, unos días antes, salió y me envió un contrato que la empresa solamente me iba a reconocer 625 florines de los 2.500
porque él me pagó una parte de la comisión sabiendo él muy bien que tiene mucho dinero que pagarme. También me dijo que lo que hice estuvo muy mal, pero cosas que pueden suceder. Esta señora, este señor donde está, se tiene que agarrar muy duro porque le va a caer el peso de la ley muy pronto.